les voy a contar que les voy a compartir la presentación, porque yo hoy trabajé en la pizarra con la gente de general del otro grupo, pero me queda bastante incómodo usar la pizarra en este momento. Entonces, lo que voy a hacer es tratar de hacer una combinación entre el Excel, ¿verdad? Y lo que tenemos que ver de las medidas de variabilidad, que era lo que teníamos que seguir, porque ya habíamos visto lo de los cuantilos, ¿verdad? Y entonces tendríamos que empezar a seguir con lo de medidas de variabilidad. Hay algunas de ellas que nosotros ya las vimos, que tiene que ver con, espérense para ver si lo logro. Bueno, ya estamos aquí. Espérense un toquecito, a ver cómo hago. Dice, aquí estoy. Ok. Dice que la pantalla no está mal ubicada. Ahí estoy. Deberían de estar viendo ya la presentación en PowerPoint. Ahí estamos, en eso. Sí. Sí, perfecto. Ok, bueno, gracias. Entonces, vamos a empezar a seguir con la presentación y resulta que nosotros, esto ya lo habíamos visto, cuáles eran las características de esas medidas que están alrededor de los valores del centro y habíamos hablado de que hay medidas que son homogéneas cuando son pequeñas, estas medidas, o cuando son no homogéneas, que sería heterogéneas, cuando tienen un valor grande. Y habíamos visto este cuadrito que era medidas de variabilidad absoluta. Yo agrego aquí una que se va a usar en el próximo tema, que se llama amplitud general. O sea, el recorrido, rango o amplitud general lo que hace es que calcula la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo. ¿Ok? Después teníamos estas otras tres medidas que lo que hacen es que se calculan con sumas de diferencias entre el valor individual y el promedio, ¿verdad? Pero en el caso de la desviación media se usa el concepto de valor absoluto y en el caso de la varianza se usa el concepto de elevar al cuadrado. En ambos casos, esas sumas al final se dividen entre el número de datos o el número de datos ajustado y se le saca raíz cuando queremos la desviación estándar. Esas se calculan con respecto a la media aritmética. Y la última de las de medidas de variabilidad absoluta es el rango intercuartil o intercuartílico. En algunas partes aparece con ese nombre, que es la diferencia entre el percentil 75 menos el percentil 25. ¿Qué porcentaje de datos hay entre el percentil 75 y el 25? ¿Qué porcentaje de datos hay entre esos dos Cuenta, valores? ¿Cuánto? 50, ¿no? Gracias, sí, el 50%. Por eso la interpretación, bueno, es alrededor de la mediana y entonces se dice, la interpretación que se hace de valor es bastante parecido al que se hace de la mediana. Entonces uno dice, a lo sumo, el 50% de los datos tienen una diferencia máxima con entre ellos, ¿verdad? De tanto, que es el valor que les da. ¿Ok? Y por último, aquí vienen ya unos cálculos, ¿verdad? Yo les pedí a ustedes que lo leyeran, ¿verdad? Pero lo vamos a hacer pasar bastante rápido en el sentido de que una de sus características o ventajas es que una medida muy simple de variación, porque es la diferencia entre el valor máximo y el mínimo, a eso se le llama rango, porque es una traducción del inglés de range. Y aquí tenemos un, un conjunto de 6 datos. Disculpen, es que estoy en mi casa y la empleada está limpiando. Y entonces, fatal. Uno busca cuál es el valor más grande, cuál es el valor más pequeño y se calcula la diferencia. Ahora, vea que cuando vemos la columna de la derecha dice que es una medida muy usada en el control de calidad porque si muestra tendencias a subir o bajar, muestra que puede haber que el proceso de producción esté fuera de control. Sin embargo, a excepción de de esa situación, se usa muy poco. ¿Por qué? Perdón. Porque es muy sensible
al aumento de datos y al número de valores extremos. Y también no considera todos los datos, solamente el valor máximo y el mínimo, ¿verdad? Ok. Ahora, en el caso de la desviación media, esta es una medida que considera todos los datos, ¿verdad? Cuando uno la contrasta con el rango, que solo considera dos, pero es muy poco usada. ¿Por qué es muy poco usada? Por la fórmula que usa para cálculo, que es el valor absoluto, que lo que hace es que se suman las diferencias en valor absoluto y esas se dividen entre el promedio de datos. Esta es la fórmula que se está usando para muestra, porque vean que aquí aparece X barra. Si fuera población, aquí tendría que aparecer el símbolo de mu mayúscula, de mu, ¿verdad? Después, esta medida es mejor que la amplitud o el recorrido, pues toma en cuenta todas las observaciones e indica a qué distancia de la media se encuentran en promedio cada observación. Tiene un desarrollo teórico limitado. ¿Por qué? Porque la fórmula del valor absoluto es muy rígida, ¿verdad? Ahora, el cálculo es muy engorroso desde el punto de vista práctico. Sin embargo, la interpretación que tiene es similar a la medida que más se utiliza. La medida que más se utiliza es la desviación estándar, pero para poder calcular la desviación estándar, primero tenemos que calcular de la que se deriva la desviación, que es la variancia. Aquí viene un ejemplo usando los valores de Excel, ¿verdad? Donde usted llama, si está usando un Excel en español, pone desvprom y marca los datos y resulta que le da el valor. O si lo hace desde el punto de vista de coger, tomar cada dato, restarle el promedio que nos dio, que en este caso era 10,67, y sumar todas esas diferencias, la suma nos va a 22 y al dividirlo entre el número de datos, que era 6, el promedio nos da 3,67. Entonces, esta es una manera para mostrar que funciona, ¿verdad? El problema es que si no usamos Excel es muy laboriosa. Ahora, vean cómo es la fórmula cuando estamos usando muestra. Y ahora vamos a hablar de variancia y desviación estándar. También se conoce como desviación típica, ¿ok? Ahora, ¿qué es la variancia? La variancia es el promedio de la desviación de las observaciones con respecto a la media aritmética elevadas al cuadrado. Y cuando a uno le piden que lo interprete, no puede interpretarlo. Usted lo que puede hacer es decir eso. No tiene interpretación. La variancia no se interpreta, ¿ok? Cuando usted le saca raíz a la variancia, obtiene lo que se llama la desviación estándar, que en lugar de que tiene la similitud con, con la desviación media, que usted lo que hace es que le saca raíz a la suma, a esa suma cuadrática que hizo, ¿verdad? Entonces, esta medida indica cuánto se alejan en promedio los datos de la media aritmética del conjunto. Esa interpretación que está ahí es una interpretación general que se debe ajustar en función de los datos que se están analizando. En términos de que si estamos analizando peso de las personas, edad de las personas, talla de las personas o número de hermanos que tienen los estudiantes, todo este tipo de cosas, uno tiene que ponerlo en ese contexto. ¿Ok? Siguiendo con el ejemplo que estábamos viendo, ahora vemos las dos fórmulas. Las que se aparecen arriba, estas de esta parte de acá, se llama fórmulas conceptuales. ¿Por qué? Porque explican lo que se hace, ¿ok? Y estas de aquí abajo son las que se llaman fórmulas de cálculo, ¿ok? En teoría, ustedes tenían que hacer una tarea. Creo que se las pedí, ¿verdad, muchachos? Hola. Sí, los ejercicios del 4.1, 4.2 y 4.3. Ajá, exacto. Entonces, lo que les voy a pedir es que le tomen foto y me lo envíen por el correo institucional. Si me hacen el favor, les voy a dar tiempo hasta las 7 de la noche, porque yo no sé si ustedes en este momento, después de esta clase, tienen otra clase virtual, porque yo no sé si ustedes oyeron
los mensajes que han estado enviando desde la administración de la universidad que dicen que las clases están suspendidas presencialmente, que se van a, o sea, que todas las actividades se van a hacer de forma virtual hasta que no se esté seguro de que estamos seguros, ¿verdad? Sobre todo porque yo ustedes son conscientes de que esa amenaza no fue, yo en principio creí que había sido solo de Rodrigo Facio, que fue una locura, ¿verdad? En términos de la cantidad de tránsito, o sea, fue como que un montón de hormigas salieran de sus cuevas, terrible. Y resulta que eran estudiantes y carros, no, bueno, eso también se dio en las demás sedes del país porque fue a todas las sedes, porque al parecer la amenaza no fue solo para una. Entonces, bueno, en- permítanme un momento, espérense para ese momento, bravo. Ok, bueno, entonces, ya que ahora sí ya me oye. Entonces, lo que voy a tratar de hacer con el Excel, permítanme, es que vamos a usar, ok, unos datos. Voy a abrir, esto es lo que viene en el archivo que estamos haciendo. Yo voy a abrir un archivo en Excel. Si usted no lo está haciendo desde un teléfono y puede entrar al Excel de su computadora, puede seguirme, ¿ok? Para hacer los cálculos que yo les voy a mostrar. Profe, Dígame, disculpe, no ¿cómo se ven el Excel llamaban, todavía. ¿Qué pasó? cómo se llamaban las fórmulas de abajo? Las de arriba se llaman fórmulas conceptuales Ajá, ¿y las de y las abajo? de abajo se llaman fórmulas de cálculo, Ok, muchas gracias. con mucho gusto. Entonces voy a poner aquí unos datos, ¿verdad? Voy a poner los datos siguientes. Vamos a decir que XY, ¿sí? Es igual a 3, a 5, a 7, a 9 y a 11. O sea, tenemos esos 5 datos. Con esos 5 datos, lo que vamos a hacer es primero hacer una suma. Dado que tengo el Excel, uso el símbolo de sumatoria porque me facilita la vida. Esto es la suma, ¿ok? Voy a cogerlos para poder ir poniendo a la par que lo que estoy haciendo, ¿ok? Y pongo todo aquí a la izquierda. Esto que está aquí es la suma, ¿verdad? Ahora yo voy a calcular, voy a contar el número de datos. Voy a poner aquí número datos. El número de datos es 5, ¿verdad? La forma de hacerlo con Excel es poner contar. Marco, no, acuérdate, yo me tengo que acordar que estoy en inglés, disculpen. Count, porque mi teclado ahora está en inglés. Entonces todo tengo que hacer en inglés. Y entonces ahora puedo calcular el promedio, ¿verdad? Que es tomar la suma de los datos y dividirlo entre el número de datos, ¿ok? Ahora vamos a calcular el concepto de desviación media, ¿verdad? ¿Cómo se calcula la desviación media? Primero tenemos que poner el valor absoluto de la diferencia de cada dato, perdón, menos el promedio, ¿verdad? Le voy a llamar así, el promedio. ¿Ok? Perdón, a ver, ¿qué estoy haciendo? Ahí estoy, el promedio. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer para obtener esto? La función en Excel que usa eso se llama absoluto, esta ABS. ¿Ok? Entonces yo llego y le digo, calcúleme este valor menos este valor, ¿verdad? Y como este es un valor que es una constante, entonces le tengo que poner $1 antes y $1 después para que haga el cálculo. ¿Ok? Y cierro el paréntesis. ¿Ok? Como ya está definida ese cálculo, entonces yo lo copio para todos los valores. Al final lo sumo, vuelvo a usar el símbolo de sumatoria, ¿verdad? Y resulta que volvemos a contar el número de datos, porque así es como funciona. Hay que dividirlo entre el número de datos. Y entonces, este valor de acá me da 12 entre 5,
me da 2,4. ¿Ok? Entonces, ¿cómo interpretaríamos, digamos, si eso se refiere a el promedio de tareas de los grupos de estadística general uno, ¿verdad? Que dejan los profesores de los cursos. Entonces, el, estamos observando para cada grupo cuántas fueron las tareas que se dejaron en un ciclo. Entonces, tendríamos que decir que cada grupo, porque es verdad, tiene un promedio, o sea, vamos a ver cómo es, cada grupo, perdón, vamos a hablar de lo que estamos observando, es el número de tareas de cada grupo se desvía en promedio 2,4 del promedio de tareas, porque 7 es el promedio de tareas y 2,4 es el valor que se desvía en promedio. ¿Ok? Ahora vamos a calcular con la fórmula. Suponiendo que esto es de la muestra, vamos a hacer la fórmula conceptual, que en la fórmula conceptual voy a irme un momentito, yo lo voy a hacer desde mi versión de Excel, porque Sí. voy a ir porque si no se me complica mucho la vida, disculpen, ahorita me vuelven a ver. Ok, voy a ir a copiar la fórmula que está. Dijimos que eso es muestra, ¿verdad? Entonces, ¿dónde estoy aquí? Entonces voy a copiar la fórmula que corresponde, ¿ok? Ahora sí, me devuelvo al Excel. ¿Están viendo el Excel conmigo, Profe, chicos? una pregunta. Sí, El número de datos son 5. contemos, vea, 1, 2, 3, 4, 5. El 3, 5, 9. Ah, me faltó uno, sí, gracias. Con gusto. Entonces, yo lo que voy a hacer es que voy a aplicar esta fórmula que está aquí, ¿verdad? ¿A dónde la voy a aplicar? Voy a ponerle una flechita para que vean qué es lo que voy a hacer. Voy a aplicar esa fórmula en esta columna. ¿Ok? Ujú. Entonces, voy a hacer un truquito para mostrar qué es lo que yo hago. O sea, yo lo que voy a hacer es que voy a tomar en primer lugar esta parte de aquí. Espérense para ver si lo logro. Lo que hago es que le digo que no la rellene. Le digo que no la rellene. ¿Ok? Vea, esta primera parte es lo primero que yo hago. Entonces yo hago así, hago el valor que es XY, perdón, está usando una mayúscula, ¿verdad? XY menos el promedio y eso que está ahí lo voy a elevar al cuadrado. ¿Ok? Eso es lo que voy a hacer. ¿Ok? Ahí. Me vuelvo para acá. ¿Ok? Entonces, vuelvo a hacer lo que hice hace un ratito. Tomo el valor. Acuérdense que es mejor abrir paréntesis, como hay que elevar después. Entonces tomamos el valor, le restamos el valor del promedio. Ujú. Esa diferencia la elevamos al cuadrado. ¿Ok? Entonces ya tenemos para ese dato. Y ahora lo hacemos para todos los demás datos. Acuérdense que este valor de acá yo tenía que poner los dólares para aquí, dólares para acá. Ujú, ujú. Ok, aquí, ahí están mis 5 datos. Entonces, esto que está acá, ahora yo lo voy a sumar otra vez, como hice hace un ratito. Ujú. Y voy a contar pero tengo que tener en cuenta que el n en el que yo divido es 5 - 1, ¿ok? Porque estamos usando fórmula de muestra. Esta que está acá, les voy a recordar que se llama fórmula conceptual para calcular la variancia de la muestra, ¿ok? Entonces, yo tengo que dividir ahora entre 4 datos, ¿verdad? Porque 5 - 1 me da 4. Y ahora al hacer ese cociente, esto me da así.
Me da 10, ¿ok? Entonces, esta flechita de acá la tengo que mover aquí para que coincida con esto, ¿ok? Ahora, voy a hacer la otra, que es la fórmula de cálculo, ¿ok? Déjenme volverla a copiar, porque para que ustedes la puedan ir entendiendo, ¿verdad? La tengo que poner por acá, me la llevo por aquí, y ahora voy a pegarla como por acá, para ver dónde la acomodo. Espérense para ver un momento, porque esto que está acá lo puedo hacer así, lo pego, lo acomodo, lo hago aquí. Debería haber tomado una fila más para que quede bien. Ok, Profe, ¿ve? porque el número de datos son 4. Porque en este caso es 5 menos uno. Si usted quiere, se lo pongo acá. Esa es la fórmula. Véala. Aquí, esto dice que tenés que dividir entre 5 menos uno. Ah, ok, ok, ya, ya. Ya. Ujú, Si ujú. quiere, le puedo hacer un cuadrito aquí. Se lo hago de otro color. Le voy a cambiar el fondo. El que sea tal vez como rojo. Y le digo que no lo llene. ¿Ok? Pero la orillita debería ser roja, pero no es obediente esto. Vamos a ver aquí, que sea rojita. Ok, ahora sí. Y entonces le voy a poner una flechita de esas que se mueven, que son así como medias torcidas, esta, para que usted entienda por qué es que esto es, bueno, vamos a ver, está ahí. Ay, qué barbaridad. No quiere. Es este 4 sale de ahí. Si lo marco así, perdón, voy a ver si ya me deja. Ok, si lo hago así, lo entiende. Esa la voy a poner de color rojo también. Así. Sí, sí. Ok. Es para que se acuerde Claro, claro. porque es que divide entre 4 y no entre 5. Ok, bueno. Entonces, esta es la que llamamos la fórmula conceptual. Voy a ver si la muevo para acá porque me estaba costando tamaño poco. Ok, ahí estamos. Ahora voy a poner esta otra. Ok. Esta tiene la ventaja en relación con la anterior que usted aprovecha cálculos ya hechos. Porque ve aquí que dice, le dice, tome los datos y elévelos al cuadrado. ¿Ok? Y después le dice a esas y sume. Y después que tiene esos valores, réstele este otro valor. Pero este valor que está aquí ya lo calculamos. ¿Dónde está esta suma de valores de los X sencillos? Espérense, voy a poner aquí la flecha. Esto que está aquí, perdón, esto que está aquí ya nosotros lo calculamos. ¿Cuánto nos da eso? Es la suma sencilla de los valores. De la queda 35. Exactamente. Eso ya lo tenemos calculado. ¿Ve? Entonces, eso, además de que permite aprovechar cálculos ya hechos, en este caso no causa problemas porque no hay decimales. Pero cuando hay un decimal, resulta que esto tiene el gran problema que empieza por cada decimal que usted tenga, eso aumenta. En cambio, los números se mantienen bastante flat cuando uno usa esta otra fórmula. O sea, no cambian y los decimales aparecen hasta el último cálculo, no antes, o aparecen muy pocos. Entonces, ¿qué dice esta fórmula? Esta fórmula dice que lo que tenemos que hacer, lo voy a poner aquí, es tomar los valores de los y elevar esos valores al cuadrado. ¿Ok? Eso es lo que vamos a hacer aquí. Entonces yo tomo el valor de X y lo elevo al cuadrado. Y lo hago para los 5 valores. Ahí.
Una vez que lo tengo hecho, lo que hago es que lo sumo, ¿verdad? Y para seguir aplicando esto de acá, entonces, ¿qué hago? Este es este paso. Este 285, voy a poner la otra flecha. Le vamos a poner otro color. Este 285 que está aquí es este de acá. Le voy a poner tal vez un color verde, tal vez, y más gruesa para que se vea mejor. Así. ¿Lo ven? Esta parte de acá, 285, ¿ok? Entonces, cuando uno calcula esta diferencia, voy a indicarlo para, como les voy a compartir después el Excel, lo que voy a hacer es eso. Sería 285 menos 35 elevado al cuadrado, y esta última parte únicamente es la que se divide entre 5. ¿Verdad? Entonces, espérense porque lo voy a hacer así. Vean, lo hago así, lo indico, después lo copio y le quito el espacio que le dejé para que ya dé el resultado. ¿Ok? Entonces, esta parte de acá me da 40. Y de acuerdo con la fórmula, ahora, ¿entre qué lo tendría que dividir? Para que me dé el S al cuadrado. ¿Perdón? ¿Entre qué lo tendría que dividir? Porque lo que hemos hecho, esto que está acá, es esta parte de acá. Todo lo que está dentro del paréntesis cuadrado. Que nos falta para que toda la fórmula esté completa. Aquí tenemos eso Di- que tenemos que hacer. di- dividirlo entre 5, profe. No, mi vida, entre 4, porque es n menos 1, ¿verdad? Mm, Dividirlo entre 4. ¿Vio ok. por qué es 4? Sí, profe. Sí, ok, bueno. Entonces vean, por ambos métodos, la variancia de la muestra da 10, ¿verdad? Este método de acá tiene el problema que si hay decimales, aumentan, ¿ok? En cambio aquí, los decimales aparecerían hasta el puro final, si los hubiera, ¿ok? Bueno, ahora, esto es variancia. Entonces, la desviación estándar, poner aquí, estándar, es nada más a la raíz de la varianza, ¿ok? Entonces yo diría que S, ¿verdad? Es igual a ¿qué? Es igual a la raíz, que sería en inglés CVQT, de el valor que tenemos acá, que es 10. Y entonces esa es la desviación estándar, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo lo interpretamos? Acuérdense que habíamos dicho que esto era el número de tareas, ¿verdad? Entonces, el número de tareas de cada grupo se desvía un 3,16 con respecto al promedio de tareas de los grupos. Eso es como sería la interpretación. ¿Quedamos bien hasta ahí? Chicos, ¿puedo seguir? Profe. Bueno, ahora sigo con el Excel. Y vamos por aquí, ¿verdad? Esto ya lo vimos. Ok. Desgraciadamente, eso se lo voy a quedar debiendo por ahora, porque resulta que a mí me interesa que ustedes también aprendan a hacerlo con la calculadora. Hoy en la mañana yo lo pude pasar con la calculadora con los muchachos en la clase, pero a distancia es muy complicado. Entonces, lo tendremos que dejar para después. ¿Ok? Ahora, vean que aquí se indica que si usted va a calcular están viendo el Excel, ¿verdad? Ahorita estamos viendo la Ok, pantalla déjenme porque aquí yo lo acabo de poner para que se vea todo y se fue de paseo el bandido. A ver, ahora sí. Vamos a ver si lo quiere mostrar porque está como mal esta cosa. Ok, ahí tenemos, vean. Resulta que si usted quiere la variancia poblacional es variance, se escribe variance en inglés population, ¿ok? Entonces la fórmula que uno usa, perdón, me voy aquí. Entonces usted pone var P y marca el conjunto de datos. Si usted lo que quiere es la variancia de la muestra,
Entonces, en lugar de poner var P, pone var S porque S es de sample. En inglés, sample es muestra. Y si están usando una versión en español, resulta que la versión en español es var M. Depende la versión de Excel que usted esté usando. Usted tiene que, ¿verdad? Ahora, ¿qué es importante? Por ejemplo, voy a mover esto aquí para que veamos las flechas. Aquí aparece la var S. Bueno, dados esos dos valores, estos, vean que usaron los mismos datos en este ejemplo. ¿Cuál de las dos variancias es menor? ¿Y por qué? A ver, ¿quién me puede responder esa pregunta? ¿Cuál de las dos variancias es menor y por qué? Veamos en los dos números. Vean, la variancia poblacional da 1722. La variancia de la muestra da 2067. Entonces, ¿cuál es la más pequeña de las dos? Muchachos, La que se aleja menos es la varianza poblacional. exactamente, la variancia poblacional es la más pequeña. Ahora, me voy a devolver a las fórmulas para mostrarles una cosa. Vean, vea que la variancia de la población divide entre n. Vea que la variancia de la muestra divide entre n menos 1. Pero el interior, esta parte de acá, o esta parte de acá, son iguales, ¿ya? Entonces, si yo tengo este dato de acá, esto de acá lo voy a dividir entre 5, en este un ejemplo en el que tenga unos 5 datos. Pero este valor de acá, que numéricamente va a ser el mismo de aquí a aquí, ese lo voy a dividir entre 4. Entonces, evidentemente, la variancia de la muestra va a ser mayor. ¿Y por qué se debe? Porque resulta que tenemos información de la muestra y no de la población. Bueno, es porque las fórmulas son diferentes. Ok, bueno, voy por aquí. Vean que la desviación estándar es sencillamente la raíz de la variancia y vea que en términos de cálculo del concepto de variancia, vea que al igual de que el otro, la desviación estándar de la población es más pequeña que la desviación estándar de la muestra. ¿Ok? Mientras que la de la población da 4,15, la de la muestra da 4,55. ¿Ok? Ahora, vea lo que dice ahí. Dice, la desviación estándar es un promedio de las observaciones individuales de cada observación con respecto a la media de la distribución. Así, la desviación estándar mide el grado de dispersión o variabilidad. Esta medida nos permite determinar el promedio aritmético de fluctuación de los datos respecto al punto central o media aritmética, ¿verdad? La desviación estándar nos da como resultado un valor numérico que representa el promedio de diferencia que hay entre los datos y la media. Ahora, esto que está aquí, voy a entrar un momento para que lo podamos hojear. Es un link que yo obtuve de un artículo donde se analiza cómo es que se usa la desviación estándar y cómo se interpreta. Pero yo, si ustedes, sin entrar en leer detalles, me parece que este es un buen artículo para ustedes porque yo no ustedes saben lo que quiere decir brokers. Brokers son personas que se dedican a la inversión. Entonces, esto es una aplicación en el campo de la administración, en el área financiera, en la administración. Y cómo se interpreta, cómo se analiza. Entonces, a mí me parece que esto podría ser útil para que ustedes vean que sí tiene mucha utilidad esta fórmula, bueno, o este concepto en el campo de la administración, ¿verdad? Bueno, voy a seguir. Ahora, esto que está aquí, permítame, ¿dónde me fui? ¿Dónde me fui? ¿Dónde me fui? Bajo, bajo, bajo. Esto. Esto que está acá, ¿se acuerda que habíamos visto las propiedades del símbolo de sumatoria? Bueno, estas que están acá son las propiedades
de la variancia. Y estas fórmulas que aparecen acá tienen unos problemas que hay que corregir porque están mal. Entonces, déjenme corregir, a ver si me lo permite, porque, ok, aquí. Voy a corregirlo porque es mejor que esté corregido de una vez, porque si no van a, ok, esto que está aquí es así. Esto de acá es un supraíndice. Esto va elevado, va aquí arriba, ¿ok? Eso quiere decir que la varianza es el valor esperado de cada dato menos el promedio y esa diferencia está elevada al cuadrado. Por una cuestión de las propiedades de la matemática, resulta que se tiene, déjenme bajar a ver si lo logro, un momento, un momento. Ahí está, ¿ok? Que el valor esperado de los x al cuadrado menos el valor de la media poblacional al cuadrado, ¿verdad? Es lo mismo que haber hecho esta otra fórmula. Entonces, esta es una fórmula diferente para calcular la variancia, ¿verdad? Usando el concepto de valor esperado. No lo vamos a usar mucho todavía, pero sí lo vamos a usar cuando veamos el tema número 5, que es donde se ve el concepto de valor esperado. Este otro de acá dice, si C es una constante cualquiera y usted toma cada dato y lo multiplica por esa constante, resulta que la nueva variancia va a ser la variancia, la constante al cuadrado por la variancia. Yo no, ustedes se acuerdan que en el caso del promedio es el promedio anterior por la constante. Ah, no, aquí es la constante al cuadrado. Y esto de acá resulta que lo que muestra es que si usted suma o resta una constante a una variable, la variancia no cambia. Eso es esta demostración que corresponde al punto número 3. Y por último, esto que está acá, y no deberíamos de haber dicho X, sino E. Entonces, si X y E son variables aleatorias independientes, la variancia de la suma de estas dos variables aleatorias independientes es igual a la a la suma de las variancias de esas variables, o que la diferencia de dos variables independientes es igual a la suma de esas variancias. Esto, digamos, lo que ustedes se tienen que saber es, dado esto, esto es lo que resulta. El procedimiento de demostración no se lo tienen que saber. Ok, pero les voy a mostrar algo más, permítame. Resulta que si usted va a la página, en la página tenemos que tener bueno, te voy a tener que entrar a la página porque aquí no la estoy viendo. Permítame un momento. Ok, voy por aquí para ir a mediación. Ujú. Ok. A ver, estoy en la que es sí. Siempre se nos ha pedido que les demostremos eso. Entonces, como yo todos los años tenía que escribir en la pizarra, yo una vez dije, no, yo ya no lo vuelvo a escribir. Le voy a tomar una foto. Y lo que les comparto es la foto. Esa foto está aquí. Profe, Diga, mi hija. no se está viendo lo que... Lo que estoy mostrando es que todavía no lo estoy mostrando. Estoy Ah, yendo, ok. estoy yendo a mediación. Ahorita cuando ya lo encuentre en mediación se los comparto. Muchas gracias por ayudarme. Muy amable, verdaderamente muy amable. Entonces tengo que ir y mostrarles eso. Es que primero tengo que llegar a donde está. Es que yo creí que lo había bajado y no lo bajé. Entonces no lo tengo en mi computadora. Ok, entonces ahora me devolver aquí. Permítanme. Qué barbaridad. Ahí estoy. Me devolver aquí. A ver, ¿dónde estoy? No, es un especie para ver. No, 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 no. Está aquí. Ya encontré. Aquí hay una cosa que se llama media y variancia JPG. ¿Ok? Usted puede bajarlo y verlo. ¿Ok? Ok. Esto es lo que yo les quiero explicar. ¿Ok? Vean. Supongamos que A es una constante. ¿Ok? Entonces,
Si estamos viendo nada más las propiedades del símbolo de sumatoria, si usted a cada una de esas variables X le suma o lo multiplica por una constante, el promedio ante el nuevo promedio va a ser el promedio anterior multiplicado por la constante. Y en el caso de que le sume una constante, el nuevo promedio va a ser el promedio anterior más la constante. Ahora, en el caso de la variancia, resulta que no funciona de esa manera. Entonces, yo lo explico aquí. Véanlo así. O sea, si usted tiene estos números 2, 3 y 4, el promedio de ellos es 3, porque vea, 2 más 3 da 5, 5 más 4 da 9, 9 entre 3 da 3. ¿Ok? Pero no se Entonces, está viendo la imagen, cualquier cosa. ¿no están viendo la imagen? No. Ok, bueno, déjeme ver cómo lo hago. Gracias por decírmelo. Pero yo juré que le estaban viendo. Pero para ver. Ahora me dicen si la ven o no. Sí, ahora sí. Gracias. Ok, bueno. Entonces, siguiendo lo que dice la imagen. Usted tiene una constante, que es cualquier número, 2, 5, 3 número, y tiene un promedio. Entonces, resulta que si usted a cada uno de los elementos que se usaron para calcular ese promedio, los multiplica por una constante, el nuevo promedio va a ser el promedio original por la constante. Eso ya lo habíamos visto. Y en el caso de lo que hagamos sea que a cada valor le sumamos una constante, el nuevo promedio va a ser el promedio original más la constante. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa cuando yo lo que hago es, y eso está mostrado aquí, ¿verdad? Hecho con números para mostrar cómo es que funciona. Tenemos los valores 2, 3 y 4, que sumados me dan 9 y divididos entre 3 me dan 3. Y entonces ahora vamos a suponer que les vamos a sumar una constante, que nos va a dar una nueva variable que es x'. Entonces esa constante es 2. Entonces, este 2 más 2 me da 4, este 3 más 2 me da 5 y este 4 más 2 me da 6. Entonces el nuevo promedio va a ser 5, ¿verdad? Porque 6 más 4 da 10, 10 más 5 me da 15, 15 entre 3 me da 5. Entonces vea que el nuevo promedio, ¿qué es? El promedio anterior más la constante, que era 2, ¿verdad? Ahora veamos multiplicando. Si multiplicamos todos los valores por la constante, estos, entonces 2 por 2 me da 4, 3 por 2 me da 6 y 4 por 2 me da 8. Entonces, el nuevo promedio sería la suma 18 entre 3 me da 6, que sería lo mismo que haber tomado el promedio original y multiplicarlo por la constante, que es 2. Entonces, 3 por 2 me da 6. ¿Ok? Eso es esta parte. Ahora veamos en el caso de la variancia. Vean, si los valores que tenemos son estos, originales, entonces, ¿cuál es la variancia de este grupo? Entonces usted hace 3 menos 1 me da 1. Al cuadrado o sea, menos 1. Elevado al cuadrado me da 1. 3 menos 3 me da 0. Y 4 menos 3 me da 1 positivo, elevado al cuadrado me da 1, sumado me da 2. ¿Cuántos datos son? Son 3. Entonces es 2/3. ¿Ok? Suponiendo que estamos usando la fórmula de variancia poblacional. Ahora, ¿qué pasa cuando lo que tenemos es que le vamos a sumar una constante? Entonces, este se convirtió en 4, ¿verdad? Entonces yo hago así. 4 menos 5 me da 1, menos 1. Menos 1 al cuadrado me da 1. 5 menos 5 me da 0. Y 6 menos 5 me da 1, ¿verdad? Al cuadrado me da 1. Entonces, al final, vean que cuando yo sumo una constante, la variancia no cambia, la variancia se mantiene. Pero cuando lo que hago es que multiplico, ¿verdad? Como es este caso de acá, entonces vean lo que ocurre. Yo tengo que hacer 4 menos 6 me da menos 2. Menos 2. 4 menos 6 me da 2. 2 a la 2 me da 4. 6 menos 6 me da 0, ¿verdad?
y 8 menos 6 me da 2, 2 a la 2 me da 4. Al final me da 4 más 4 me da 8. Pero como son tres datos, sería 8 tercios, ¿verdad? Porque tenemos que, el denominador tenemos que irlo entre el número de datos. Pero 8 tercios es lo mismo que 2 a la 2, ¿verdad? Porque eso es 4, por la variancia original, que era 2. ¿Ven? Entonces, esto que está acá es muy importante que se lo repase, porque eventualmente en alguna pregunta del examen o el quiz puede salir. ¿Ok? Bueno, entonces ahora esto de acá lo voy a cerrar. ¿Ok? Y voy a seguir con la presentación. Voy por aquí. Profe, Entonces ya eso último vimos no lo esto. entendí. Ahora, vamos a ver aquí. Profe, Creo que no sé si estoy compartiendo. Mejor me devuelvo y estoy segura que comparto. profe, Voy a una ver pregunta. aquí y voy a irme a la presentación. A ver si lo logro. ¿Qué pasó, Luis Alberto? Profe, yo no entendí eso último acerca digamos, de la variancia. Daba 8 tercios, pero ¿qué Ok, significa ese 2 a la bueno, voy 2? a volver, me voy a quedarme aquí, pero se lo voy a explicar a viva voz si me entiende. Vea, Yo tengo la imagen acá. la variancia original es 2 tercios, ¿ok? Ahora lo que vamos a hacer es que a cada dato lo vamos a multiplicar por 2, ¿verdad? Ujú, Entonces, eso nos da al final una variancia que es 8 tercios, ¿ok? ujú, Pero 8 tercios es lo mismo que 2 tercios, que es la variancia original, ¿sí? Por ujú, 4. Pero 4 es 2 a la 2. Entonces, eso quiere decir que cuando usted multiplica una constante por las variables, la nueva variancia es el cuadrado de la constante por la variancia original. Dicho en palabras, ¿me entendió ahora o sigue sin entender? Es el cuadrado de la O constante. sea, porque la constante es 2, Ajá, ¿sí? sí. Entonces al final me da 8 tercios. La variancia original es 2 tercios, pero 8 al descomponerlo me da 2 por 4, porque 2 por 4 es 8, ¿ok? Ese 2 es el 2 tercios de la variancia original. ¿Y el 4 qué es? El 4 es la constante. ¿Cuál era la constante por la que multiplicamos los números? 2 Eh, 2. elevada a la 2, porque 4 es 2 a la 2. Ah, ok, ya, Ahora ya. sí. Sí, Ok, gracias. bueno. Entonces, ahora vamos a ver esto. Esto es que, aunque nosotros al principio hablamos de que íbamos a centrar la atención en las variables cuantitativas, resulta que también es posible calcular el promedio y la variancia para variables cualitativas. Eso es esta explicación que viene por acá. Dice, si el promedio y la variancia se conceptualizan fácilmente para variables discretas y continuas, estos también se aplican a variables cualitativas. Entonces, cuando las proporciones a las categorías se consideran como una medida de su importancia, estas se pueden usar como medidas de posición. ¿Por qué? Por este razonamiento que nosotros hacemos. Nosotros consideramos para esta aplicación solo el caso de las variables dicotómicas. Nosotros llamamos variables dicotómicas a variables que toman dos valores. Generalmente nosotros decimos 0 para identificar la variable que no nos interesa y 1 para la variable que nos interesa. Entonces, si yo sumo todos los unos de los que tienen la característica que me interesa, al final yo obtengo una proporción, que es los que tienen la característica que me interesa entre el total de personas que entrevisté. ¿Ok? A ese valor que nosotros llamamos característica de interés o a esa proporción le vamos a denotar con la letra P, que es la más bonita del abecedario, ¿verdad? Ok, bueno. Entonces, tendríamos dos categorías.
la categoría de interés y la categoría de no interés. ¿Ok? Ahora bien, a esa proporción de interés, elegantemente le llamamos proporción de éxito. ¿Por qué? Porque es la categoría que nos interesa. La denotamos con la letra P. Resulta que la suma de P más los que no están en P, que sería 1 menos P, me tiene que dar 1, ¿verdad? Generalmente hay gente que llama a no P fracaso o también le dicen no éxito, ¿verdad? Pero resulta que en inglés al P se le a ese 1 menos P se le conoce como Q, para que sean dos letras distintas. Pero hay que acordarse, y eso es una cosa que uno tiene que memorizar, es que P más Q es igual a 1. Por lo tanto, Q es igual a 1 menos P, porque uno despega nada más. ¿Ok? Bueno, entonces, resulta que vamos a tener la situación siguiente. En las variables dicotómicas solo hay dos valores posibles, el 0 y el 1, y la característica de interés tiene el código 1, y la que no tiene la característica de interés le vamos a llamar el código 0, ¿verdad? Que es de no éxito. Entonces, ¿cuál es la proporción de éxito? Los que son la categoría de interés, que es P, ¿ok? Y la de no éxito, 1 menos P, que la identificamos con la letra Q, porque en inglés tiene algo así que tiene que ver como con complemento, esa Q, ¿ok? Entonces, la suma de estas dos, P más Q, me da 1. Por eso yo no necesito que me den el Q, porque sabiendo el P, yo sé cuál es el Q, ¿verdad? Ahora bien, la variancia es nada más el producto de P por Q y la desviación estándar es la raíz del valor anterior. Hay algo que me estoy acordando ahora que no entiendo por qué no lo vi, porque resulta que cuando hablamos de las variables, por acá tiene que estar, discúlpeme que me devuelva así, pero es que me preocupa no verlo. Y es que es muy importante. Ok. Ok, estas son las medidas de variabilidad absoluta. Tengo que llegar a las medidas de variabilidad relativa, que no sé dónde las pusimos. ¿Dónde están? Esa filmina está faltando. Bueno, entonces se las voy a escribir acá. Permítame, voy a abrir una porque si no, en esta presentación no está, ¿verdad? Y la tienen que tener. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a abrir una pantalla. A ver si esto me funciona. Documentos, pizarra. Ok. Ajá. ¿Están viendo la pizarra? Una pizarra en blanco. Sí, profe. Ok. Entonces voy a escribirlo aquí, vean. Dice, sí, hay varias personas que me siguieron, hay otras personas que no me han seguido. ¿Por qué será que no me han seguido? Ok, bueno, vean. Voy a escribirlo con este símbolo. Entonces voy a hablar aquí. Esto voy a poner aquí. Medidas, porque como los conozco, de variabilidad relativa. ¿Ok? La única medida de variabilidad relativa es el coeficiente de, vamos a ver, coeficiente de variación. ¿Ok? Que se denota por la letra CV, CV si es poblacional y CV minúscula cuando de la muestra. Ok. Ahora bien, ¿cómo se calcula? Lo voy a tratar de hacer con colores diferentes a ver si logramos. ¿Ok? Si logramos que se les grabe, porque vieran que hay estudiantes que yo no sé, pero no lo logran. Entonces, vean. Dice aquí colores, colores.
¿Dónde hay? No, no hay colores que me digan. Bueno, voy a escribirlo a ver, vea. CV poblacional es igual a la desviación entre mu por 100. Esa es la fórmula completa. ¿Ok? Entonces, cuando usted hace el cálculo, a usted le da un número y a ese número, ¿qué tiene que ponerle usted para indicar que es un porcentaje? El símbolo de porcentaje. ¿Ok? Entonces, si usted no lo multiplica por 100, la fórmula está mal aplicada. ¿Por qué está mal aplicada? Porque la fórmula es así, completita. No es solo esta parte, es esta parte multiplicada por 100. ¿Ok? Ahora, el coeficiente de variación de la muestra, que sería CV minúscula, es igual a la desviación de la muestra, que es S, entre el promedio por 100. ¿Ok? Y al igual que el anterior, usted hace el cálculo, ¿verdad? Y entonces pone el número y le pone el porcentaje. No se les olvide. ¿Ok? Y no se hace al revés, no es el promedio entre la desviación, no siempre, es la desviación entre el promedio, porque el objetivo de esta medida es quitar el efecto del promedio. ¿Para qué se usa? Voy a ponerlo, voy a escribirlo para que pueda compartirles la foto después esta. Ok, bueno. Esta medida se utiliza para comparar la variabilidad de dos o más grupos que tienen medias aritméticas diferentes o unidades de medida diferentes. ¿Ok? Entonces, esto de acá, ¿cómo lo hago? Línea, shade. Ya se los hice bonito. ¿Ok? Y entonces déjeme ver cómo guardo esta cosa. Salvado. Ok. Después se los comparto. ¿Ok? Me voy a salir de aquí. ¿Ok? Para poder ir otra vez a la presentación de PowerPoint. ¿Ok? No me está haciendo caso. Screens. Me voy para aquí, a ver si la ven. Ya están conmigo en la presentación otra vez. Chicos, Sí, profe. ok, Sí, gracias. profe. Bueno, entonces, déjenme ver qué me falta. Ok, ahorita me devuelvo ahí. Resulta que tenemos que ver las medidas de forma del conjunto de datos. Ya de esto hemos hablado. Hemos hablado del concepto de sesgo, que tiene que ver con asimetría o simetría, y también alargamiento, que eso se conoce como kurtosis. ¿Ok? Entonces, de acuerdo con los apuntes que tenemos por acá, ¿verdad? Dice así: las medidas de forma de un conjunto de datos nos permiten analizar la forma de una distribución gráficamente. Estas medidas describen la manera como los datos tienden a reunirse de acuerdo con la frecuencia con que se hallan en el conjunto de los datos.
Su utilidad radica en la posibilidad de identificar las características de la distribución sin necesidad de generar el gráfico. Ahora bien, sus principales medidas son el apuntamiento o kurtosis y el sesgo, que tiene que ver con la simetría. Bueno, entonces, en el caso de la simetría o sesgo, resulta que estas dos fórmulas se diferencian en que la primera es para datos de la muestra y la segunda es para datos de la población. Nosotros no evaluamos estos cálculos ni en clase, no los vemos en clase, no los evaluamos en los exámenes. Lo único que nos interesa es lo que viene aquí, en esta que está acá, que es que usted puede identificar qué tipo de asimetría hay en función del coeficiente de asimetría que da el Excel. Entonces, o porque usted llega y compara la moda, la mediana y la media aritmética, y si son iguales, concluye que la distribución es insesgada, o sea, no hay sesgo, quiere decir que la distribución es simétrica. ¿Ok? Ahora, cuando tiene un sesgo positivo, quiere decir que tiene una cola larga a la derecha, ¿verdad? Eso quiere decir de que tiene asimetría positiva, el valor es mayor que cero. Y cuando más bien la simetría es negativa, quiere decir que la cola está a la izquierda, entonces la simetría es negativa y el valor del coeficiente de asimetría es menor que cero. ¿Ok? Igual pasa, ¿verdad? Aquí se recuerda que hay simétrica, donde la moda, la mediana y la media aritmética son iguales, y hay asimétrica, positiva, con cola larga a la derecha y afectada por valores extremos altos, mientras que la negativa tiene una cola larga a la izquierda, tiene valores extremos bajos. ¿Ok? En el Excel hay dos formas de calcular la simetría. Permítanme, ¿qué fue lo que hice? Que esto se hizo así tan chiquito. Ok, ahí lo vemos. Si usted quiere la asimetría de la muestra, pone coeficiente de asimetría. Si quiere asimetría de la población, pone coeficiente de asimetría P. Vea que los valores no dan igual, dan diferente. ¿Ok? Pero básicamente, vean que en este caso se ve que la simetría es negativa. ¿Por qué? Porque tenemos que la media aritmética es la más pequeña de las tres, la mediana es un valor intermedio y la moda es la más grande de las tres. Entonces, por eso sabemos que la simetría es negativa. Ahora bien, cuando estamos hablando de la kurtosis o alargamiento o apuntamiento, que algunos lo llaman así, la fórmula que se usa es esta, porque resulta que esta distribución usa como de referencia la distribución normal estándar, la cual tiene una kurtosis de 3. Como tiene una kurtosis de 3, entonces los valores, al igual que el anterior, varían de mayor que 0, igual a 0, menor que 0. Entonces, veamos cómo son las formas. Esta que está acá quiere decir que la gravedad es mayor que 0. A esta se le conoce como leptocúrtica. ¿Por qué? Porque cuando usted llega y la compara las barras con la curva, ve que las barras del centro tienden a sobrepasar la curva. ¿Verdad? Esa es leptocúrtica. Esta que está acá, vean que hay una coincidencia en general para los distintos valores de la distribución y esta se conoce como mesocúrtica. Y el valor que tiene es 0, el valor del coeficiente de la kurtosis. Y en el caso de esta otra, vean que lo que ocurre es que los valores del centro están muy lejos de la cúspide y que los valores de los extremos están por encima de la curva. Eso sería que la T es aplanada y el valor del coeficiente de kurtosis es menor que 0. Sin embargo, permítanme, voy a ver cómo hago para moverlo aquí.
Bueno, esta es la fórmula, solo hay una fórmula y en este caso el valor me dio menos 0,64 redondeado, que sería platicúrtica. La llamada de atención es esto. Resulta que si la simetría de un conjunto de datos tiene un valor de asimetría de más menos 0,5 y un valor de kurtosis de más menos 0,5, se dice que la curva es normal. ¿Ok? Resulta que esta curva tiene mucha utilización en el campo de la estadística, ¿verdad? Sobre todo en el campo de la inferencia, ¿verdad? Porque para poder hacer inferencia se requiere que los datos tengan distribuciones normales. Por lo tanto, esto lo vamos a retomar cuando veamos el tema número 6, que vamos a ver distribuciones, y ustedes lo van a volver a ver cuando lleven el tema, los temas de estadística general 2. ¿Ok? Entonces, para poder terminar, un momento, me voy a devolver a, vean, aquí estaba la fórmula que no la había, ve, aquí estaba, que no la había visto, pero no estaba tan explicado como yo lo quería. No me gusta que esté ahí, no me gusta, está muy mal organizado. Bueno, lo que me falta ver es esto, que son cómo se calcula el promedio, media aritmética y la variabilidad cuando los datos están agrupados. Esto nosotros ya vimos en el caso de la media aritmética, que se usa el concepto de promedio ponderado. Pero en el caso de la desviación, variancia, hay unas fórmulas que tenemos que ver. Entonces, vean que aquí dice la media aritmética para datos agrupados es la fórmula que se indica al lado derecho, ¿verdad? ¿Cómo se calcula? Se supone que cada clase tiene un valor que representa la clase, que es lo que nosotros llamamos punto medio. Y entonces lo que hacemos o lo que se hace es que ese valor se multiplica por la frecuencia. Todos sus valores se suman y se dividan entre el número de datos, porque el número de datos es la suma de las frecuencias. Vean que se aplica tanto para población como para muestra. Y este otro de acá es el cálculo cuando tenemos datos, la variancia, pero con datos agrupados, al igual que la vez anterior. Esta que está aquí de primera, vea que lo que hace es que toma el valor del X, le resta el promedio y esa diferencia lo eleva al cuadrado y después lo multiplica por la frecuencia. Esta primera la vamos a llamar el nombre de fórmula conceptual. Esta que está aquí abajo, que también es de variancia poblacional, vean la fórmula forma que tiene. A esta de acá la vamos a llamar, ¿cómo se llama? Fórmula de la variancia poblacional de cálculo, ¿ok? Igual pasa con estas otras. Esta es conceptual y esta es de cálculo, pero son de muestra, ¿ok? Entonces, yo no sé si ustedes se acuerdan de que el día cuando empezamos a ver este tema, yo les hice una pregunta sobre el número de cursos que teníamos matriculados y en algún momento yo lo que dice, les mostré que una manera en la que a uno se le facilita, inclusive, por ejemplo, identificar cuál es el valor modal, es poner en una columna los valores que observé y en otra columna el número de veces que observé esos valores. ¿Se acuerdan de eso? ¿Hay alguno que tenga por casualidad por ahí, entre sus apuntes, cuáles eran los datos que usamos para hacer el cálculo de la media aritmética en términos de los cursos? ¿Hay alguno que lo tenga, que lo haya guardado o algo así? Ninguno lo tiene. Si no mal recuerdo, eran 5 personas, no, 8 personas que llevaban 5 cursos, una Ajá, con sí, es de dos, eso, sí, eso es lo que necesito. ajá, una persona con 2 cursos, una Ok, pero persona me lo con va a volver a tres. dictar porque tengo que hacerlo despacito. Usted va muy rápido, Kevin. Y yo ya no estoy para esas cover tanto. Aquí voy a poner variabilidad, porque este es el archivo que les voy a compartir, variabilidad. Ok, y ahora voy a hablar de agrupados, para que sepan que de eso es lo que estoy haciendo, por agrupados. Ok, entonces me dice, esto es el número de cursos y este es el número de personas que llevan esos cursos, ¿ok?
Entonces lo muevo para aquí y usted me dicta. ¿Cuánto es el número más chiquito? 2. 2. ¿Cuántos cursos eran? Personas. 1. Una. Ok. 3, ¿cuántos eran? Igual 1. Una. 4, ¿cuántos eran? Creo que eran 17. 7. Ok. 4 eran ¿cuántos? 4 eran 17. 17. Y, ok, 4 eran, vamos a ver, 4 eran 17. Ok. ¿Y Si no estoy 5? mal, sí. 8. 8. Ok. Para un total de 27 eran, creo. Ajá. ¿Y 6? ¿Alguno llevaba? No, 7. no. Eran nada más estos. Ok. Exacto. Entonces, vean. Gracias. Muy amable. Vamos a usar estos datos Por para cierto, profe, aplicar las fórmulas que vimos voy a abrirlo yo, y voy a usar la fórmula de cálculo. Esto, pro- vamos a suponer que vamos a usar los datos profe, dígame, no se está presentando el Excel. ¿qué dice? No se está viendo el Excel. Si lo que Ah, está no lo estoy compartiendo. viendo, ya voy a ponerlo. Es que quiero mostrarlo con la fórmula de una vez. Muchas gracias, más bien. Vamos a usar la fórmula la fórmula conceptual y la fórmula de cálculo. Momentico, voy. Es que quiero que mostrárselos completo. Ok. Aquí tengo esta y ahorita voy a copiar la otra. Entonces, una vez que ya tenga todo copiado, se los comparto para que así todos nos ubiquemos. Muchas gracias por la llamada de atención de que no estaban viendo. Gracias. Entonces, aquí lo tengo, aquí lo copio, me lo llevo por aquí y lo voy a pegar aquí. Ok. Ok. Entonces, voy a dejar de compartir y voy a volver a compartir. Ok. A ver si. ¿Lo están viendo ahora? Sí, El Excel. sí, profe. Ok, bueno. Entonces vean lo que dice esta fórmula. Esta fórmula, vamos a suponer que son datos poblacionales, lo primero que nosotros tenemos que verificar es la suma de los datos, ¿verdad? La suma de esos datos, pues no me lo hace. A ver, sume, ahí está, es 27, ¿sí? Es 27 la suma de los datos, el número de datos. Entonces, ahora voy a calcular el promedio. El promedio es hacer XI por FI, ¿ok? Entonces, yo lo que hago es que cojo el dato y lo multiplico por la frecuencia, ¿ok? Como eso es relativamente sencillo, lo que hago para los demás, lo sumo y entonces el promedio sería dividir la suma, que es 113, entre el número de estudiantes, que era 27. O sea, vea que este es un número, si yo le pongo más decimales, vea es un número, ¿qué número más Ah, bueno, pues por dicha ya terminó de... ¿Ven la cantidad de decimales que tiene esa belleza? Le aumento el tamaño de la letra para que lo veamos todo mejor. Espérense para ver. Están viendo el Excel, ¿verdad? Ok. Vean la cantidad de decimales que tiene este promedio. ¿Sí? Entonces, si yo quiero calcular esta que se llama, voy a poner aquí para que cuando lo comparta, esta es fórmula de cálculo, fórmula conceptual, ¿verdad? Conceptual. Y esta otra de acá es fórmula de cálculo. ¿Ok? Entonces, vean, si yo hago la fórmula de cálculo, la fórmula conceptual, voy a poner aquí conceptual, ¿verdad? Conceptual. Lo que voy a hacer primero es calcular esta parte de adentro. ¿Qué es lo que dice la parte de adentro? Que yo tengo que tomar el valor del X, me faltó ponerle el igual, ¿verdad? Si no, no va a funcionar. Abro paréntesis, tomo el valor del X, le resto el promedio, que ya vimos esa belleza de promedio, ¿verdad? Y esa diferencia la elevo al cuadrado, y la multiplico por la frecuencia.
¿Estamos de acuerdo? Chicos, que eso es lo que dice la fórmula que haga. Hola, ¿lo están viendo? Bueno, entonces yo lo hago Sí, para el primer dato. Vean que voy a volver a aumentar porque se van a dar cuenta. Voy a aumentarle el número de decimales para que vean que esta cosa le encanta multiplicarse, ¿verdad? Ok. Ahora voy a repetir. Imagínense usted eso haciéndolo a manita, ¿ok? Voy a volver a hacer lo mismo para todos los demás, ¿verdad? Al final obtengo esos cálculos, los sumo y los divido entre el número de datos, ¿verdad? Que en este caso, esto que voy a obtener aquí, bueno, voy a coger esto que tengo aquí, es lo que voy a llamar variancia, ¿verdad? Que es tomar el número, permítame, tomo el número de observaciones y lo divido entre el número de datos, ¿ok? Vean que si yo aumento el número de decimales, vean cómo está la cosa, ¿ok? Imagínense este montón de decimales, son más de 9, ¿ok? Entonces, esta varianza es con fórmula conceptual, ¿ok? Ahora, yo les voy a mostrar por qué yo insisto que la fórmula de cálculo ayuda mucho cuando uno quiere calcular y no quiere estar en ese plan. Profe, ¿con cuántos decimales? Y ya pidiéndole 9, no les pido muchos, pero cuando yo uso la fórmula de cálculo, vean cómo se me simplifica la cosa. Aquí voy a poner cálculo. ¿Ok? Entonces, resulta que la fórmula de cálculo, vean que aquí tiene esta parte de acá, es el 113 que ya yo calculé. Entonces, yo aquí lo que voy a poner es la de cálculo, pero para la primera parte, ¿verdad? Porque hay una parte que no existe todavía, ¿verdad? Que es esta, que es xi al cuadrado por fi. Ese cálculo de la primera parte, lo que usted está, yo lo que hago es esto, yo hago xi por xi por fi, que si ustedes se fijan, aquí ya yo lo tenía calculado, el xi, ¿sí? Entonces, ¿qué hago? Este valor que está aquí, otra vez lo vuelvo a multiplicar por x, ¿ok? Eso es lo que voy a hacer. Entonces hago este valor de x, lo multiplico por x y por fi. Vea que todos estos números, ¿cómo son? Números, ¿cómo son esos números? Son números enteros, no tienen decimales, ¿ok? Bueno, entonces, como es tan sencillo, entonces yo nada más después lo hago para los otros cálculos y sigo obteniendo números enteros. Entonces, al final sumo, ¿ok? Entonces, yo tengo que este valor de acá me está dando 485. Entonces, ahora me voy a sustituir esos valores en la fórmula de cálculo, ¿ok? La fórmula de cálculo, permítame, me dice, haga lo siguiente, divida 1 entre 27. Esa es la primera parte. Y eso multiplíquelo por la diferencia de 485 menos, perdón, 113, que dice que lo tengo que haber elevado al cuadrado. ¿Ok? Y lo tengo que dividir entre 27. ¿Ok? ¿Vieron lo que yo hice? Nada más usé los datos. Todos los datos son enteros. ¿Ok? Cuando yo hago el enter, vea lo que me da el cálculo. ¿Ok? Vea que si yo procedo a aumentar el número de decimales, me da igual. Ven, esta varianza que está aquí es igual a esta que está aquí. Esta es con la fórmula conceptual, esta es con la fórmula de cálculo. Pero vea que aquí y aquí tenía solo números enteros. En cambio aquí, ya si yo reduzco el número de decimales, por ejemplo, que todo sea con 6 decimales,
ya el cálculo no me va a dar lo que tiene que dar. ¿Por qué? Porque yo redondeé. En cambio, con la fórmula de cálculo no hay tía y los decimales no aparecen. Entonces, esa es mi argumentación para decir, de las dos, yo prefiero la más sencilla. Yo no sé qué piensan ustedes. ¿A ustedes les sigue pareciendo que la conceptual es mejor? No, ¿Qué me dicen? Hola. no, profe, no es mejor la de cálculo. Vamos a ver. ¿Quién fue el que habló? Disculpe. Arelis, Arelis. Ok. Arelis, vieras que es que no te escuché. Aquí está perdón, es que lloviendo. hay un aguacero, profe, que es mejor la de cálculo, porque Ok, así no tiene bueno. uno ese montón de Sí, ok, decimales. vean. Sinceramente, bueno, yo este archivo se lo voy a compartir, ¿ok? Para que puedan repasarlo y vean que todo está mostrado y visto para que después lo puedan hacer, ¿verdad? Esta de acá es la variancia, ¿verdad? Y esta otra, esta es la de concepto. Voy a ponerla aquí, variancia de cálculo. Esta es la varianza de cálculo, ¿verdad? Entonces, para que voy a ponerle una flecha para que después se orienten, ¿verdad? De dónde es que salen. Tenemos datos de ahí y también tenemos datos de aquí, o sea, todos los dos, pero vamos a cambiarle el color para que sepamos que son distintos, ¿ok? Entonces, adicionalmente, para el trabajo de la tarea número 4, hay un cálculo que se llama método corto y método largo del cálculo de la variancia. Les voy a mostrar, voy a salirme de acá y les voy a mostrar en la presentación dónde está eso de lo que les estoy hablando. Eso en la presentación está aquí. Vea que de fórmula de datos agrupados ya salimos y al puro final de la presentación viene esto. Medio y varianza de la población total con base en la información de subgrupos. Y aquí viene un ejemplo que ilustra cómo uno puede obtener, sin tener los datos desagregados o los datos individuales, puede obtener el promedio con base en los promedios de subpoblaciones y en la página siguiente, cómo se puede obtener la variancia desde el punto de vista del concepto que es variancia total. ¿Ok? ¿Cómo? Sé que eso no es fácil. Bueno, yo lo puedo explicar en pizarra y todo, pero yo tengo un video que ya preparé. Entonces, me parece que lo mejor es que yo les comparta el video. No sé qué piensan ustedes. Y lo ven y si no entienden, me preguntan. ¿Qué piensan? Me parece, profe, sí. Ok, bueno, voy a hacer algo con ustedes que iba a hacer con los chicos en la mañana, que no lo logré, voy a tener que hacerles un video, pero voy a aprovechar unos minutitos con ustedes para recordarles que cuando hacemos el diagrama de cajas o bigotes, los datos que se utilizan, ¿cuáles eran? Era el mínimo, el máximo, el percentil 25, que también es igual al cuartil 1, el percentil 50, que es igual a la mediana, o también al cuartil 2, y el percentil 75, que es igual al cuartil 3. Estos son los datos que se usan, ¿ok? Si a usted en un ejercicio le dicen que haga un diagrama de cajas incluyendo la moda, el promedio y todas esas cosas, eso no corresponde al diagrama de cajas, ¿ok? Si usted lo hace, es porque no entiende qué es lo que va en el diagrama de cajas, ¿ok? Bueno, entonces voy a poner unos datos hipotéticos aquí
para que ustedes vean qué es el truco que yo hago para hacer el diagrama de cajas, ¿ok? Bueno, entonces vean, supongamos que tenemos un mínimo de 8, un máximo de 73, un percentil 25, digamos, un percentil 25 que dé 27, una mediana que dé 42 y un percentil 75 que dé 60. ¿Ok? Esos valores, lo que debería hacer es ponerlos ordenados, ¿verdad? Entonces lo voy a poner aquí. Esto es los datos. Estos son los datos que dan, datos que nos dan. Y aquí voy a poner, yo los debo de ordenar. ¿Ok? Entonces tomo esto de aquí, lo vuelvo a pegar aquí, pero al momento de ordenarlo, yo lo voy a hacer usando la columna donde están los valores y lo voy a hacer del más pequeño al más grande. Profe, no se ve si es que No estaba le haciendo estoy, algo, no estoy no se ve. compartiendo el Excel. No, Gracias. Voy a compartirlo. Voy al Excel. Momento. ¿Ok? Ahí está. ¿Lo están viendo? sí, Ahora sí. Bueno, entonces sí. espérense un momento para aumentar un poco el tamaño de la letra por aquello de que no vemos bien. Entonces esto lo vamos a ver como 150. ¿Ok? Entonces, vea, primero me dieron estos datos y entonces yo dije, no, yo así no los puedo trabajar, yo los ordeno de menor a mayor. ¿Ok? Entonces, voy a hacer un truco para que vean cómo es que uno puede hacer usando Excel un gráfico de bigotes. ¿Ok? Yo lo primero que hago es que reduzco este tamaño de aquí. Las voy a hacer unas columnas muy, muy delgaditas. Entonces, el ancho de esas columnas debería ser tal vez como 3. No hice filas, era columnas, qué barbaridad. Columnas. Columnas de un tamaño de 2. A ver. Ok, ahí está, 2. Entonces, yo voy, en lugar de usar esta letra, voy a usar una letra de las que aparece por acá que es súper finita y le voy a decir que voy a usar 8. ¿Ok? Porque resulta que voy a aún hacerlo mucho más chiquito. ¿Ven? Entonces, resulta que yo debería empezar con el número 5, que sigue el número 6, y le digo a ella, ¿sabe qué? Tenemos que ir contando. Voy a contar hasta la derecha, porque tengo que llegar hasta 73. Debería llegar tal vez como a 76. Entonces, vean, yo no sé si observan que yo hice una escala ahí, ¿la ven? Entonces, yo podría hacerlo lo más angosta que se pueda, ¿ok? Inclusive, si me pongo muy histérica, en lugar de poner 8, pongo 6, y entonces vea que se hacen aún más chiquiticos, ¿verdad? Y ella le encanta darme problemas. Yo quiero que sea más chiquitica si no quiere. A ver si le digo que el ancho de la columna sea 1,5. No, ella llega y quiere hacer lo que quiere. ¡Qué barbaridad! 1, más chiquito. Bueno, entonces, teniendo así la escala, yo ahora le voy a hacer un eje. Recuerden que los ejes no son imaginarios, hay que verlos. Ese es el eje, ¿ok? De esta variable que yo quiero representar con un diagrama de bigotes o cajas, ¿ok? Entonces dice que este valor de acá, el mínimo, se representa con un punto, ¿ok? El punto sería aquí. Y entonces yo voy aquí, busco en Shapes y le pongo un círculo bonito. No hay círculos bonitos. Ok. Le hago un círculo bonito, un círculo, ¿ok? El 8 está ahí. El otro número, que es el máximo, entonces yo lo que hago es que pongo otro círculo, que era el 73, ¿se acuerdan? Entonces lo pego ahí.
¿Ok? Entonces ya tiene el mínimo y el máximo. ¿Ok? Bueno, ahora vamos a hacer tres líneas horizontales. Una donde está el 27, hago una línea horizontal. Entonces, el 27, por el formato que esto tiene, yo debería empezar aquí y terminar 1, 2, terminar 2. Ahí, aquí. ¿Ok? La razón por la que yo hago eso es porque los números quieren decir que tienen que quedar como al centro, ¿no? Voy a ponerlo aquí para que queden como centrados, para que estén más bonitos. Ahí, ok. Entonces, esta línea tiene que ser para el 27. El otro número es 42, entonces es más fácil cuando usted lo ha hecho así, porque copia y pega y nada más lo jala y lo pone donde está el número 42. Y todavía le falta poner otro más, que es en el 60. Ok. Y ahora une la caja y los bigotes a la caja. Entonces, para hacer la caja, yo lo que tengo que hacer es una línea horizontal que va a ir de aquí a aquí. La vuelvo a copiar porque acuérdese que hay que evitar la fatiga. Ven, esta acá está como muy para allá y no empezó bien. Y esta otra está muy para acá, le falta como un pedazo, un piquito porque llega donde tiene que estar. Ok, ahí está. Ahí tengo mi caja. Ahora, uno, los bigotes, igual. Este bigote lo uno aquí y hago otro bigote para el otro lado. A ver, esta de acá me quedó bien bonito. Esta está como torcida. Ok, bueno, ok. Y ahora iba a hacer una línea. Vamos a ver si queda más o menos. Ahí quedó, ok. Entonces, vean, voy a disminuirle el tamaño para que lo vean visualmente, porque así no se ve bien. Voy a hacer el zoom y le voy a decir que ahora mida 75 para que vean lo que quiero mostrar. Ok. Vean que ya yo formé mi diagrama de cajas. Ahí está. Ok. Entonces, ¿qué tipo de asimetría tiene este conjunto de datos? ¿Qué Positiva. tipo de asimetría? Primera cosa, no es, pareciera simétrica, pero no es simétrica. ¿Qué tipo de asimetría tiene este conjunto de datos? Positiva. Positiva, correcto. Vea, una forma para los que no lo ven es hacer esto, vea. Vamos a ponerle una línea de otro color. Le voy a poner sí esa, pero la voy a cambiar. Vamos a ver aquí. Y cuando la hago, la cambio. Voy a hacer esta de acá y la voy a llevar hasta ahí. La voy a hacer de color verde. Bueno, tal vez rojo, más bonito, ¿verdad? Ok, ese. ¿Ok? Entonces, para tener el 50% de los datos de la primera parte, ese es el largo. Entonces, ahora yo esa misma línea no la aumento, sino que nada más la muevo y vean que tenemos más bien algo interesante. ¿Vieron lo que hice? Es una cuestión visual. Es que yo no sé por qué, pero yo todo lo veo torcido. Ah, ya sé, porque dijimos que esto tiene que quedar más por aquí. Espérese para ver. Momento. Ahí.
Este es el que tiene que moverse para acá. Ok, ya quedó un poco mejor. Vean que yo no aumenté el tamaño, porque de 42 a 7 a 8, ¿cuántos hay de diferencia? Vamos a ver. 42 menos 8. La distancia, a veces uno no se te debe basar solo en los ojos, ¿no? Ok. Da 34. Y 74, 73, y el otro es 42. No, no es positiva. Hay una concentración del lado derecho. Por eso es que hay que tener cuidado. Pero bueno, ya les mostré cómo se hace. ¿Les quedó? Vean que no es difícil, pero les ayudó verlo cómo se puede hacer. Porque esto se les pide hacer en la tarea. Entonces, la idea es de que no tenga mayor dificultad. Bueno, eso sería todo por hoy. Nos veríamos el lunes, Dios mediante, confiemos en Dios en que todo se vuelva a la calma, y espero poder verlos físicamente. Entonces, de mi parte, sería todo por hoy. A ver, ¿dónde estoy? Aquí. ¿Alguna cosa más, chicos? Profe, con respecto a lo que le hay que enviar ahora a las 7. Kevin, escríbamelo porque no le escucho. Aquí el aguacero es tan fuerte que no sé qué es lo que me dice. Escríbamelo en el chat. Ahora sí me oye, profe, ¿Qué dijo? que si ahora sí me oye. Vieras que sigo. Kevin, ya yo estoy sorda. No lo escucho claramente. Lo oigo, pero muy largo. ¿Me puede escribir? Yo no sé si le queda más fácil escribirme por el WhatsApp. A ver, muchachos, voy a esperar, voy a pausar aquí. Bueno, en relación con la fórmula del percentiles que me pregunta Arelis, muchas gracias por asistir. Que Dios me los bendiga. Cuídense mucho. Y acuérdense que ante un ataque, a un atacante activo, hay que hacer las de Melquiades. Unir hacia la derecha, o sea, para el lado contrario. Que Dios me los bendiga. Hasta luego. Gracias, profe. Bueno.